Ok, buenos días, amados hermanos. Hoy comenzamos nuestras clases de la escuela dominical sobre la confesión de fe de Londres de 1689, nuestra confesión de fe. Las confesiones de fe son documentos que en la historia la Iglesia ha compilado, no ha inventado, sino son enseñanzas y doctrinas que la Iglesia en la historia, debido a necesidades teológicas, a necesidades doctrinales del momento, necesitaban. Y estos hermanos, con mucha gracia de Dios y mucho estudio en la palabra, confeccionaron estos documentos históricos. La confesión, amados, esto no pretende suplantar la escritura en ningún momento, sino que es un estudio sistemático de la escritura. Y específicamente esta es la confesión que nos identifica a nosotros como iglesia, como bautistas reformados o bautistas particulares. Vamos a comenzar con nuestro primer capítulo de la confesión, que es de las Sagradas Escrituras, como pueden ver ahí. Y hoy vamos a estar viendo solamente el primer párrafo. Este párrafo, si lo pudiéramos resumir en una sola oración, pudiéramos resumirlo así: la seguridad de las Escrituras como única guía del creyente. ¿Por qué comenzamos con las Sagradas Escrituras? Y cuando vemos en nuestra confesión el segundo capítulo es de Dios y de la Santa Trinidad, porque Dios se revela y se da a conocer a través de su palabra. Si no conocemos la Escritura, no podemos conocer a Dios, no podemos tener un entendimiento de quién es Dios. Por eso comenzamos con las Escrituras y no con el estudio de Dios. Vamos a, por cuestión de tiempo, estar viendo este párrafo en 3 puntos específicos. Si pueden notar aquí, este párrafo, de la manera que los hermanos lo confeccionaron para el estudio, y yo los exhorto a que individualmente después lo estudien así. Después de cada oración van a ver que tiene un numerito, como por ejemplo: las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia a salvadores. Ahí después van a ver en el pie de página que trae unos versos bíblicos. Yo los exhorto a que lo estudien así. Vayan por cada oración viendo los textos que apoyan eso para que tengan un mayor entendimiento. Y por cuestión de tiempo hoy vamos a estar viendo solamente unos pocos textos que nos van a estar hablando de esta idea en general de que las Sagradas Escrituras son la seguridad como única guía del creyente. Antes de comenzar entonces, vamos a ir al Señor en oración. Amén. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, grande eres tú, Señor, y digno de ser alabado. Grande eres tú y digno de ser temido, Señor, Padre, y de ser amado. Dios Santo, te rogamos en Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador, que por medio de tu Santo Espíritu nos des luz en tu palabra, Señor. Nos abras el entendimiento, Padre, para conocerte de la manera que tú te has revelado en tu palabra, Señor. Y darte gloria a ti, y tu pueblo sea nutrido, y tu pueblo crezca, y irrumpan entonces en alabanza a la gloria de tu nombre, Señor. Gloria sea a ti en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a ver entonces nuestro primer punto de esta mañana. Se titula La supremacía de las Escrituras. Imagínense la importancia de esto. Vamos a ver esa primera frase que tenemos ahí. La Santa Escritura o las Sagradas Escrituras es la única regla suficiente, segura e infalible ¿de qué? De todo conocimiento. Los autores ya están aquí comenzando diciéndonos que cuál es la norma y la regla que Dios nos ha dado como autoridad única para conocerle. Es muy común que nosotros veamos en el mundo las personas siempre diciendo: yo conozco a Dios. Sí, yo conozco a Dios. No necesariamente yo tengo que leer la Biblia, pero yo conozco a Dios. Bueno, tu entendimiento de Dios, aparte de cómo Dios se ha dado a conocer, es totalmente una idolatría. No conoces al Dios verdadero. ¿Cómo conoces tú a una persona si no es pasando tiempo con esa persona y que esa persona
te dé a conocer de su vida. Pero no solamente que te diga, sino que tú veas cómo es su vida. Esa es la única manera que tú tienes para conocer a una persona. Tú puedes decir, yo conozco a Brad Pitt. Conoces de Brad Pitt lo que la pantalla te pone, lo que te dicen los medios, pero realmente tú no lo conoces como persona. Amados, esto mismo sucede con Dios. ¿Cómo pretende una persona decir que conoce a Dios si no ha leído su palabra? El medio por el cual Él se ha revelado a los hombres. Miren, vamos a ver solamente un texto aquí. Vamos a ver ese texto de 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Y vamos a estar usando nuestras Biblias. 2 de Timoteo 3, 16 al 17. ¿Ya lo tenemos ahí? Amén. Dice así este texto. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Amados, este texto es súper claro en sí mismo. Lo hemos visto una y otra vez en los estudios, en las predicaciones. Pero una vez más, hagamos un énfasis aquí. Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, nos está diciendo aquí que la Escritura, y está diciendo toda. Ay, y esas genealogías que yo veo en el Antiguo Testamento, que Matusalén, Mejulael y Lamec y todas esas cosas también son inspiradas por Dios y útiles para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Toda la Escritura dice que es inspirada por Dios. Y la palabra aquí que está hablando es que es literalmente, amados, respirada o soplada por Dios. Del griego theonestos, que literalmente significa eso. Dios, recuerda qué hizo Dios con Adán allá en el principio en el Edén. Dios creó todos los animales de la tierra. Por su palabra Él habló y fueron creados. Sin embargo, con Adán hubo un aspecto diferente. Dice que Dios formó a Adán del barro de la tierra. ¿Y qué hizo en su nariz? ¿Qué hizo? Pueden responder cuando yo pregunte. Esto es una clase, amados. Y podemos interactuar. Sopló aliento de vida, sopló un espíritu. Bueno, es la misma idea que nos está dando Pablo aquí con respecto a las Escrituras. Las Escrituras son la palabra inspirada o soplada por Dios y que es útil para, recuerden que estamos hablando que es la única regla suficiente, segura e infalible. Infalible significa que es que no puede ser quebrantada, que es se me fue la palabra de la cabeza, perdonen. Bueno, que es firme. Los sinónimos se me escapan. Bueno, es útil para enseñar. Recuerden, es una guía. Usted se imagina a ustedes que les gusta viajar mucho, ¿no? A países desconocidos o países conocidos, pero fuera de aquí o aquí mismo. Usted va a un lugar que nunca ha ido, que va por primera vez. ¿Y qué es lo primero que usted desearía tener? Un guía que le lleve, ¿no? Que le guíe, que le diga cuáles son los mejores restaurantes, cuáles son las áreas que usted, peligrosas de los barrios, que usted debería evitar, cuáles son los mejores lugares donde hospedarse. Amados, la Escritura es la guía, es ese guía que nos va enseñando, que nos va redarguyendo, que nos va corrigiendo. ¿Usted sabe qué es corregir? Corregir es cuando, bueno, y aquí los hermanos que trabajan con herramientas saben eso. O sea, la llanta se fue un poquito, hay que tramar la dirección para corregir eso. Entonces, ¿qué hace usted? Aprieta un poco una tuerca por aquí, le da con un martillo por allá y esa goma o esa llanta se metió en su lugar correcto. Bueno, eso hace la Escritura con nosotros. Disconnect. Nos corrige. Nos corrige. También nos instruye en justicia.
¿Con qué propósito? Bueno, dice ahí, con el propósito o a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. ¿Cuáles obras, amados? Bueno, esas obras que dicen Efesios, que Dios de antemano las preparó para que nosotros anduviésemos en ellas. Esas obras que son en Cristo Jesús solamente. Esas obras que solamente vienen a través del Espíritu, interactuando en los creyentes por la palabra de Dios. Imagínense ustedes, y cuando habla aquí de perfectos, amados, sabemos que de este lado de la eternidad ningún creyente va a alcanzar la perfección total, pero la Escritura nos dice que debemos andar buscando esa medida del varón perfecto que es Cristo Jesús a través de la santificación, por medio de su palabra. Imagínese usted, cuando usted quiera hacer algún trabajo, si no existiera el sistema métrico, ya sea ya en el sistema americano o el otro sistema regular por metros o por pulgadas, y usted quiere armar a una casa, si usted lo hace a su propio entendimiento, como usted quiera hacer, sin medir nada, ¿cómo va a quedar eso? Ahí no va a haber una esquina que dé escuadra, ahí no va a haber una organización. Probablemente esa casa se le caiga arriba a usted con el primer viento de tormenta que pase. Bueno, la Escritura nos llama a que seamos perfeccionados en eso. O sea, que midamos cada corte que nosotros demos de esa madera para que encaje en cada esquina, para que todo detalle sea puesto en su lugar en este proceso de santificación que vamos nosotros los creyentes. Seamos hechos perfectos entonces, amados, conformados a la medida de Cristo para las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para nosotros. Dice también ahí que aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan la bondad, sabiduría y poder de Dios de tal manera que dejan a los hombres sin excusa. ¿Lo pueden leer ahí? Y hasta donde está el numerito 2. Amados, vamos a ver aquí el texto de Romanos 1, 19 al 20. Romanos 1, 19 al 20. Seguimos bajo nuestro encabezado de la supremacía de las Escrituras. Amén. Dice Romanos 1, 19 al 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Vean estos, amados. Aquí estamos viendo la revelación general de Dios. Cómo Dios se revela en la creación. Le pueden llamar la naturaleza, para que lo entiendan. Pero Dios se revela a través de la creación. Y dice que esto deja a todos los hombres, a todos, sin excusa, delante de Dios. Dios les manifiesta, les comunica estos, como se dice en teología, ¿no? Estos atributos comunicables de Dios. ¿Cómo? Como que Dios es creador. Si usted va a la playa y usted disfruta, como yo, del sonido de las olas, de mirar al mar, de bañarte en el mar, de ver la arena, el cielo, con un día bien bonito en la playa, o usted disfruta de una buena vista en las montañas con esas cumbres nubladas y con nieve y esos bosques copiosos y los animales, usted está viendo a Dios diciéndote, no tienes excusa en aquel día para no creer en mí, para no decir que no hubo un creador. Hay un creador. Dios te está gritando por medio de la creación. Pero no solo eso. Cuando tú miras a tu prójimo, cuando tú miras a tu semejante, cuando tú miras a tu padre, a tu madre, a tu hijo, a tu esposa, Dios te está diciendo, hay un creador. Él te creó a ti y los creó a ellos. O sea, no tienen excusa. Dios se lo manifestó, como dice ahí.
dice que se hacen claramente visibles estas cosas. Amados, eso está bien profundo. Se hacen visibles. ¿Cómo puede entonces haber ateos en este mundo? Si la creación misma te está diciendo. Bueno, la revelación general de Dios no es suficiente para mostrarte tu pecado. Te deja sin excusa delante de Dios, pero no es suficiente para mostrarte tu pecado. La evidencia habla de un creador. Por eso, amados, necesitamos predicar el evangelio. Por eso necesitamos que la revelación especial de Dios sea comunicada. Es la única manera de que podemos saber de que somos criaturas caídas, de que hemos pecado, de que necesitamos un Salvador, pero que Dios ha provisto ese Salvador, y es Cristo Jesús. Y es solamente a través de su evangelio que podemos venir a su presencia. Es solamente arrepintiéndonos de nuestros pecados y poniendo nuestra confianza en Cristo para salvación únicamente que podemos ser salvados. La creación no nos dice eso, pero sí nos deja sin excusa, lo que podemos complementar ahora con esta otra parte que sigue ahí. Dice, aún así, no son suficientes para dar ese conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación, que es esto que estábamos hablando ahora mismo. Y vamos a ver ahí, vamos todos al Salmo 19. Y vamos a hacer una comparación entre la primera mitad de este Salmo y la segunda mitad de este Salmo. Salmo 19. Vamos a ver primeramente Salmo 19, 1 al 3. Amén. Dice el Salmo 19, del 1 al 3. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Amados, aquí el salmista en esta poesía está hablando de la revelación general de Dios. Está exaltando a Dios como creador, la belleza de la creación, cómo la creación comunica ese atributo de Dios que es creador. Dice que sin palabras esto es comunicado. Ahora, comparemos esto con la segunda parte, de ahí mismo del Salmo 19, 7 al 11, que dice, la ley del Señor o de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Y ahora aquí el salmista está haciendo ese contraste entre la revelación general de Dios a través de la creación y la revelación especial de Dios. ¿A través de qué? A través de la palabra de Dios. ¿Por qué? Mire, quiero llevarlos a través de este texto. Miren esto. La ley del Señor. ¿Qué cosa es la ley del Señor? La palabra del Señor. ¿Qué hace? Convierte el alma. Solamente la palabra puede hacer eso a través del Espíritu. La creación no puede hacer eso. Por ver el sol que sale, por ver el sol que se pone, por ver las estrellas en un cielo, en el desierto bien estrellado, no va a convertir tu alma. Sí te deja sin excusa, pero no convierte tu alma. La ley del Señor convierte tu alma. Cuando tú te enfrentas a su ley, como ese espejo que te está demostrando quién eres tú, tus pecados, te está diciendo que tú has pecado contra Dios y que necesitas arrepentirte, que necesitas ese Salvador. Y a través de su ley y de su palabra, entonces tú conoces ese Salvador y vienes a Él. Dice, convierte el alma. Ahora, sigue, el testimonio del Señor. También nos está hablando de qué cosa es ese testimonio, la palabra de Dios.
esa revelación especial de Dios. Dice que es fiel. ¿Qué hace? Tiene una acción también. Dice, hace sabio al sencillo. Cada vez que la Escritura habla de sencillo, está hablando de una persona que carece de total entendimiento. Lo pudiéramos llamar, no sé, un analfabeto, pero un analfabeto total. O sea, que no tiene sentido común, no conoce nada. Bueno, dice que hace sabio a ese hombre sencillo. Los mandamientos, ¿de qué está hablando? De la palabra de Dios, del Señor, que dice, alegran el corazón. Hay una acción que eso está haciendo en tu vida. Dice, el precepto, también se traduce como ¿qué, amados? Como la palabra de Dios, su revelación especial. Dice, el precepto del Señor es puro. ¿Qué hace? Alumbra los ojos. Eso hace el Espíritu Santo a través de su palabra, amados. La única manera que Dios a usted le develó, si es que lo ha hecho, le develó, poder ver a Cristo, poder ver tu pecado primeramente, poder arrepentirte de él y ahora gozarte porque ahora puedes ver a Cristo y su perdón, es porque Él develó, alumbró tus ojos por medio de su palabra, por la acción de su Santo Espíritu. ¿Qué oramos? ¿Qué rogamos cuando vamos a la palabra del Señor? Señor, revélanos. No, oramos, Señor, danos luz en tu palabra para poder entenderla. Alumbra los ojos. Dice, el temor del Señor es limpio, y aquí en ese contexto evidentemente, amados, está hablando de ese temor en la palabra del Señor. Está haciendo también referencia a esa revelación, gracias, a esa revelación especial de Dios. Y así disfrutamos también de la creación de Dios, el agua, wow, glorioso. ¿Qué hace ese temor de Dios? Dice, es limpio y permanece para siempre. Dios, por medio de su Santo Espíritu, a través de su palabra, te santifica, te conserva, te guarda. Con ese temor de Dios es el que te va a guardar hasta aquel día en que tú puedas venir delante de su presencia. Dice, los juicios del Señor. En el contexto que lo estamos viendo también, amados, ¿de qué está hablando? De su palabra, de su revelación especial. Dice, todos son justos. Todos, amados. Ay, pero aquella tormenta que pasó y acabó con el Caribe, y cuánta gente se quedaron sin casa y se murieron otro poco más. Para hablar en venezolano, otro poco más se murieron. Cuando los venezolanos dicen poco, es mucho. Sí, sus juicios son justos, amados. Sus juicios son justos. Y dice que son deseables. Y ahora miren cómo el salmista hace esta comparación poética. Son deseables más que el oro. Y más, o sea, no lo deja ahí. Hace un sobreénfasis, un hipérbole, un sobreénfasis. Y más que mucho oro afinado, el mejor del mundo. El oro más fino que tú puedas querer. Dice que los juicios del Señor son más deseables que eso. Y dice que son dulces, más que la miel que destila del panal. Si usted ha tenido la experiencia de agarrar un panal de abejas, y no le aconsejo que lo haga con las abejas silvestres, sino que vaya a un lugar donde las castran y hacen eso, y pida un pedacito de panal y lo eche en su boca. Cuando usted muerde esa cera con esa miel dentro, amados, eso es una cosa, wow, increíble, créanme. Dice que es mucho más dulce que eso. Dice que es más dulce que la miel que destila del panal. Y ahora vean cómo él termina ahí diciendo, tu siervo es además amonestados con ellos. ¿Qué hace la palabra de Dios cuando vimos en 2 Timoteo 3, 15, 17? Corrige, redarguye, enseña. Aquí dice que por la palabra de Dios, sus juicios, sus mandamientos, somos amonestados. Dice, tu siervo es además amonestado con ellos. Y ahora mira cómo dice, y en guardarlos hay gran galardón. La revelación especial de Dios. Amados, depositemos toda nuestra confianza en la revelación de Dios general,
A través de su creación, ¿cómo? Dándole gloria a Dios y gozándonos y deleitándonos de las cosas que Él ha creado, que dice que fueron hechas buenas y buenas en gran manera. ¿Para qué? Para que nosotros las disfrutemos. Pero sobre todo en esa revelación especial que es su palabra, que es confiable, nuestra única regla suficiente, segura e infalible, y es inmutable, no cambia. Dice la palabra que los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice el Señor, no pasarán. Vamos a nuestro segundo punto, la revelación progresiva de Dios. Vamos a ver ahí entonces que dice que agradó al Señor. Después del 3 ahí dice, agradó al Señor, y vean esto, agradó al Señor en muchas ocasiones y de muchas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Le agradó a Él. Amados, Dios no tenía la necesidad de darse a conocer de la manera que lo ha hecho. Dios quiso hacerlo de acuerdo a su voluntad. ¿Recuerdan Efesios? De acuerdo a su beneplácito, le agradó darse a conocer de muchas maneras y revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Y este texto es bien claro en esto. Vamos a ir a Hebreos 1, capítulo 1, versículos 1 y 2. En Hebreos 1, 1 y 2 dice así: Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Noten esto, Dios en el pasado, dice, habiendo hablado en el pasado de muchas maneras, como se le reveló a los patriarcas. ¿Por qué? Él mismo, por revelaciones al principio, como sueños, como manifestaciones de su gloria en una salsa ardiendo muchas veces, otras veces en sueños. Después fuimos viendo que ya Dios se va revelando un poco más específico, como por ejemplo cuando se le revela a Moisés, ya fue más específico que cuando se le reveló a Abraham. A Abraham le habló desde sus propios sueños, a Jacob, a todos ellos le habló desde sus sueños, pero como se le reveló a Moisés, ya con su propio nombre se le revela a Moisés, desde una salsa ardiendo. Pero después vemos que le da la ley a Moisés, y ahí está quedando plasmada esa revelación de Dios. Vamos viendo, ¿veis? Van viendo un progreso. Dice aquí el autor de Hebreos que de muchas maneras se reveló a los patriarcas en la antigüedad. Dice, hoy, en estos postreros días, o sea, en estos últimos días, hablando del tiempo ya de Jesús, y después dice, nos ha hablado. Entiendan esto, nos ha hablado. ¿Qué quiere decir eso? En español plano y llano, ya habló. Ya habló. Dice, ¿por quién? Por el Hijo. La cúspide de la revelación progresiva de Dios, Cristo Jesús. ¿Qué hizo Cristo Jesús? Cristo Jesús, en su ministerio, estando aquí en la tierra, ¿qué hizo? Explicar la ley de Dios. Ustedes se recuerdan todas las veces que él tuvo estos grandes debates con los maestros de la ley en su tiempo. Y como ellos decían, no, pero en la ley de Moisés dice tal y tal y tal. Y él les decía, sí, pero ustedes están perdiendo el punto de la esencia de lo que quiso, de lo que decía esa ley ahí. Y entonces les explicaba la ley. Ustedes dicen, no matarás, pero yo les digo, ve cómo lo llevaba al corazón, hacía una aplicación al corazón, ya explicando bien la esencia, revelando bien, ya develando toda la esencia de esa ley. Y yo les digo, si usted odia a su hermano en su corazón, ya es culpable de asesinato. Y así todas las cosas. Él las iba explicando. Dice, hoy nos ha hablado por el Hijo. Cristo Jesús, amado, la cúspide de la revelación de Dios. El cumplimiento
de todas las profecías del Antiguo Testamento, Cristo Jesús. Por eso necesitamos confiar en Cristo Jesús como la revelación total de esa manifestación de su ley. Cristo Jesús es el cumplimiento de esa revelación progresiva. Hoy nos ha hablado. Ahora vean esto, seguimos ahí. Después de su iglesia dice, y una vez más, vean esto, cómo los hermanos de la confesión resaltan esto. Dice, le agradó, de nuevo, poner por escrito esa revelación en su totalidad. ¿Qué te están diciendo? ¿Qué te están dando la idea de ello? La revelación de Dios ya está completa a la luz de esto que estábamos viendo. Pero miren este texto que ellos usan ahí, Proverbios 22, 19 al 21, nos habla de esto. A Dios le agradó poner por escrito. O sea, no solamente lo dejó a la tradición. O sea, nosotros somos de culturas que tenemos muchas tradiciones orales, más que tradiciones escritas. Bueno, los judíos también tenían esas tradiciones orales. Ellos se pasaban por tradición todas sus costumbres, todas estas cosas. Pero Dios, si quería, podía haberlo hecho así. Pero a Él le agradó, y una vez más, por eso es importante ver ese énfasis que los hermanos de la confesión ahí están haciendo. ¿Cómo repiten esto? Le agradó a Dios poner por escrito. Dios no quiso que usted como creyente se quedara sin esa brújula, sin esa guía de andar en los caminos del Señor como Él quiere que tú andes en sus caminos. De la manera que Él se ha revelado. Usted ve cómo Dios dejó plasmado allí para que se escribiera en la ley de la manera que Él quería ser adorado, de la manera que había que acercarse a Él. ¿Te recuerda cuando Nehemías descubren otra vez los rollos y vuelven y reconstruyen el templo y vuelven a esa adoración? ¿Ustedes creen que ellos lo hicieron porque, a ver, espérate? Nehemías dijo, no, espérate, Esdras, mira a ver si alguno de esos sacerdotes viejos que quedan por ahí se acuerdan algo de lo que sus abuelos les dijeron, de cómo es que se adoraba en el templo antiguo cuando se destruyó. No, estaba en los rollos, escrito de la manera que Dios quería que fuera. Vean esto en Proverbios 22, 19 al 21. Para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber, hoy a ti también. No te he escrito 3 veces en consejos y en ciencia, para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. Veamos este texto un poco más despacio. Para que tu confianza sea en Jehová, para que tu confianza sea en el Señor, vean esto, para que tú puedas tener certeza en ese Señor, para que tú lo conozcas, dice, te las he hecho saber. Dios se las ha hecho saber. ¿De qué manera? Vean, no te he escrito 3 veces en consejo y en ciencia. ¿Están viendo? Dice, para hacerte saber, una vez más, está haciendo ahí, te he hecho saber. Te lo escribí unas cuantas veces, está hablando por medio del que está escribiendo. Dice, para hacerte saber, a fin de que vuelvas a llevar palabras. Cada vez que tú vas ahí a la Escritura, vas a ver lo que Cristo ha hecho por ti. No se te va a olvidar. ¿Para qué? Para que cuando tú salgas allá afuera, una vez más, vuelvas a compartir las buenas nuevas de salvación de Cristo Jesús. Ahí está plasmado. O sea, no se te tiene que ocurrir ideas, no tienes que descansar en tu imaginación. Todo lo que tienes que hacer es abrir la palabra de Dios y compartir lo mismo que te fue compartido a ti. Ella está ahí plasmada. Usted se imagina bueno, aquí casi todos trabajan, ¿no? Los que no tienen empresas privadas, pero trabajan para alguna empresa y saben que en las empresas hay policies and procedures, protocolos y procedimientos. Y eso te describe, ¿qué cosa? ¿Qué describe eso? A ver. Ajá, las reglas del trabajo. O sea, tú sabes cómo se va a trabajar allí.
Puccini tiene puesto en el taller ahí, por favor, el que agarre la llave de 3 pulgadas, que la coloque en el lugar que tiene que ser, para zafar el filtro del motor, tiene que ser hacia la izquierda y no hacia la derecha, porque si no lo aprieta. Son cosas que son protocolos de trabajo, que usted va ahí, si usted llega nuevo allí a esa empresa, usted va a ir directo a los protocolos. ¿Por qué? Porque usted quiere hacer las cosas como son. Usted no quiere agarrar y llevarte un tornillo de roca, porque el jefe va a salir y te va a decir, mira, no vengas más aquí. Ciertamente. Bueno, así mismo con la Escritura, amados. Vamos ahí para ver qué Dios dice de nosotros, para ver qué Dios quiere de nosotros, para ver cómo Dios quiere que le adoremos, para ser animados, para ser exhortados, para ser redargüidos, para hallar consolación y oportuno socorro en el día de la tribulación. Ahí están esos procedimientos y políticas de trabajo, sus policies and procedures. Amados, el llamado es a obedecer a Dios por medio de su palabra. Vamos a continuar entonces hacia nuestro tercer punto y vamos a ver la necesidad permanente de esas sagradas escrituras. Dice entonces después ahí, para el establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó, una vez más, vean esto, amados, le agradó, ¿por qué? Porque Dios quiso poner por escrito esa revelación en su totalidad, o sea, ya completa. Y vamos a ver el texto de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 21 al 22. Recuerden que estamos viendo solamente un texto por porción, pero los exhorto después a que en su casa lean la confesión y vayan por todos los textos que ellos ponen ahí, que eso le va a dar una luz en el cuadro más grande. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 21 al 22. Dice, es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Bueno, amados, bueno, Lester, y entonces, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver eso ahí con el establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia? ¿Qué tiene que ver eso con la necesidad permanente de las escrituras? Bueno, si ustedes pueden ver, aquí se estaban dando directrices bien específicas. Esta era la selección después de que Judas cayó, necesitaban complementar con otro apóstol, pero no podía ser cualquiera. Aquí se estaban dando unas directrices específicas de las cualidades que tenía que tener una persona para ser apóstol del Señor. Dice que era necesario, y eso es muy importante, era necesario que estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, desde que siendo enseñados por el Señor. Cuando está hablando de eso, era siendo enseñados por el Señor. Todo el tiempo que los discípulos estuvieron con Cristo, ¿qué estaba haciendo Cristo con ellos? Todo el tiempo enseñándoles. Todo el tiempo. Entonces, esa primera cosa que tenía que tener un apóstol de Jesucristo era, ¿qué cosa? Haber sido enseñado por Dios, por Cristo mismo. Haber sido enseñado por Cristo mismo. Dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que entre nosotros fue recibido arriba. ¿Qué está diciendo? Todo el periodo de su ministerio aquí en la tierra. Todo el periodo de su ministerio. Siendo enseñados por él. O sea, estaban ahí. Dice, uno se ha hecho testigo, y esto es muy importante aquí también, testigo con nosotros de su resurrección. ¿Qué está diciendo eso? Tenían que haber visto a Cristo resucitado. Tenían que haber visto la resurrección de Cristo. Pero además un punto que me salté aquí en el tiempo del ministerio del Señor y de la enseñanza del Señor a ellos, también tenían que haber sido comisionados por el Señor mismo, por Jesucristo mismo. Jesucristo mismo
appointed, o sea, literalmente los apuntó. Tú. Esto también lo hace Pablo, porque en todas las epístolas usted puede notar que Pablo defiende a de capa y espada su apostolado. ¿Por qué? Porque Pablo no estuvo en ese tiempo con los otros 12. Aquí después de esto se escogió a Matías, pero Pablo no estuvo allí con ellos. Por eso Pablo dice al final, y yo como último, como un abortivo de último, llegué. Pero él defiende porque él especifica bien. Pablo fue enseñado por el Señor Jesucristo. Ustedes recuerdan cuando el Señor Jesucristo se le apareció. Él fue testigo ocular, él vio a Cristo resucitado. Aquella luz que lo tumbó del caballo, que lo revolcó por el piso, y que él tuvo temor y lo dejó ciego. Él vio la gloria de Cristo resucitado. Dice la Escritura también en Hechos que Pablo fue enviado allí al desierto y fue enseñado por Cristo mismo. Y fue comisionado. ¿Qué le dijo Cristo? Yo te voy a enviar a ti entonces para que tú sufras por mi evangelio, para que tú vayas a los gentiles. ¿Qué hizo? Lo comisionó. Por eso Pablo defiende tan arduamente. Imagínense, a los ojos de los judíos del momento, e inclusive de todos los demás apóstoles. Este hombre no estaba allí con nosotros. Nosotros éramos los que estábamos ahí con el Señor. Pero Pablo dice, no, a mí se me apareció Cristo, a mí me enseñó Cristo y a mí me comisionó Cristo para hacer esto. Como mismo, y lo vemos también en Corintios, ahí en Primera de Corintios, y que él dice, bueno, como mismo se le apareció a Jacobo Santiago, y a los demás apóstoles, como un abortivo se me apareció a mí. O sea, él está diciendo, como mismo ellos son apóstoles comisionados por el Señor, soy yo también. Entonces, amados, era necesario que los apóstoles fueran testigos oculares de la resurrección del Señor, haber sido enseñados y comisionados por Él. Pero, de la misma manera, todo creyente debe ser testigo de Cristo. Todo creyente debe ser comisionado y enseñado por medio de su palabra. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Qué estaban haciendo ustedes como iglesia ayer? Llevando el Evangelio. Esa comisión que que Cristo ha dado a su iglesia. En cierta manera, nosotros tenemos las mismas cualidades de esos apóstoles. Somos testigos de la resurrección de Cristo por medio de su Santo Espíritu, por medio de su palabra. Sabemos que Cristo resucitó y lo creemos por fe. Somos comisionados por Él porque nos dice que vayamos a las naciones. Y somos enseñados por Él, ¿por qué? Por medio de su palabra. Hoy ya no hay apóstoles por ahí. Cuando alguien le diga, no, porque yo soy apóstol, ya usted le puede decir, tú fuiste comisionado por Cristo, tú fuiste testigo de su resurrección y fuiste directamente enseñado por Él. Ese era el apostolado podemos decir, con letra A mayúscula, porque como decía el pastor el otro día, de una manera todos somos apóstoles. Apóstol significa literalmente enviado, mensajero, o sea, ser enviado allí. Lo cual, seguimos ahí después entonces, que dice, después de su totalidad, dice, lo cual hace que las Santas Escrituras sean sumamente necesarias. Y vean esto, amados. Lucas capítulo 1, verso del 1 al 4, y lo voy a leer yo directo ahora rápido por cuestión de tiempo ya, pero los exhorto a buscarlo y a leerlo en la casa. Dice Lucas del 1 al 4, acuérdense, lo cual hace que las Santas Escrituras sean sumamente necesarias, y viendo esto en su contexto, y es Lucas comenzando la introducción del Evangelio. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio vieron con sus ojos, por eso yo le di todo este preámbulo para que ustedes entendieran este verso ahora, vieron con sus ojos, dice, y fueron ministros de su palabra, ¿recuerdan? Enseñados por Él y comisionados por Él. Me ha parecido también a mí, dice Lucas, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Y vean esto, amados, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lo que tú conoces, de una manera bien diligente, me he dado a la tarea de ponerla por escrito, palabra a palabra, hecho a hecho, detalle a detalle, para que todo aquello que ya tú has sido instruido, que se te ha dicho, que se te ha sido enseñado, tú lo puedas ver aquí escrito ahora.
Lucas es quien escribe ese evangelio y Lucas es también el que lleva el registro de hechos. También es el autor humano de Hechos de los Apóstoles. Vieron con sus ojos los apóstoles, aquellos que estaban ahí, aquellos que son el fundamento. Fueron ministros de la palabra. Y dice que después de haber investigado con diligencia, recuerden que estamos viendo en este punto, amados, la necesidad permanente de las Escrituras. ¿De qué manera podemos ir permanentemente a las Escrituras si no están escritas, si no están plasmadas? A Dios, recuerdan, le agradó plasmar por escrito todas estas cosas. ¿Por qué? Porque así quiso, porque es el medio que Dios ha dado para que su pueblo sea santificado por este medio de gracia que es la palabra de Dios, para que su pueblo sea instruido, para que su pueblo lo conozca más de la manera que Él se ha revelado. Ya no por sueños, ya no por milagros de arbustos encendidos o otras apariciones que el Señor tuvo, sino nos ha hablado por el Hijo. Y el Hijo comisionó a los apóstoles. Por esto esta cadena progresiva que les estoy enseñando. El Hijo comisionó a los apóstoles. Y ahora vamos a ver un texto adelante que dice que los apóstoles son, ¿qué cosa? El fundamento. ¿Qué te está diciendo el Espíritu Santo ahí? Que los escritos de los apóstoles también son la palabra de Dios. Las cartas de Pablo, las cartas de todos ellos. Dice, habiendo cesado ya aquellas maneras anteriores por las cuales Dios reveló su voluntad a su pueblo. Habiendo cesado ya. El Señor me apareció anoche en un sueño y me dijo que tienes que hacer esto y esto y esto y esto. Hubo un momento, hermano, con el mayor respeto, en qué capítulo y qué versículo de la Biblia dice eso. El canon de las Escrituras ya está completo. Canon significa caña o medida. O sea, la medida ya está completa. Dios lo ha dado así. Veamos Efesios 2:20. Rápido se los leo también. Dice Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, lo que sostiene todo, Jesucristo mismo. Esto es, por eso le hice el preámbulo de qué cosa era un apóstol, cuáles eran las cualidades de un apóstol. ¿Por qué? Porque los escritos de los apóstoles también es lo que complementa ya y cierra la palabra de Dios. El Espíritu Santo, por medio de Pablo, nos está diciendo que edificado sobre, imagínense una construcción, imagínense el Empire State en Nueva York. O sea, ahora hay edificios más grandes, pero el Empire State, que es una cosa bien icónica, y aquí en Estados Unidos casi todos saben de eso. Imagínense que el Empire State no tenga la zapata y el fundamento que necesitaba tener. Imagínense que no tuviera las vigas de acero que sostienen toda esa armazón inmensa y gigante. Imagínense que usted quiere poner todos esos toneladas de hormigón y vidrio y ese techo así picudo, bien bonito, grande, sin una base. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, en primer lugar, usted no va a poder construir nada, porque no va a llegar ni a 10 metros hacia arriba. Pero pon lo que lo pudiera hacer. Con la más mínima brisa, todo ese armazón se hubiera descalabrado sobre usted y lo hubiera aplastado. Bueno, así mismo está hablando de la vida en el creyente y la manera en que Dios nos lo ha revelado es así. Es edificando, es como una construcción que va ahí, pero sobre una base sólida que es Cristo Jesús. Dice la piedra del ángulo, Jesucristo mismo. ¿Y qué cosa es el fundamento? La zapata. Los apóstoles y profetas. Apóstoles y profetas. ¿Qué te está hablando? Profetas, Antiguo Testamento. ¿Qué te está hablando? Apóstoles, Nuevo Testamento. El canon de las Escrituras ha cesado ya. Nos ha hablado por el Hijo. La revelación progresiva de la palabra de Dios completamente. Y el llamado aquí, amados, es en 2 de Pedro. Quiero culminar con esto. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios
hablaron siendo inspirados, recuerdan 2 de Timoteo, inspirados por el Espíritu Santo. Usted no puede interpretar la Biblia privadamente, y eso no quiere decir que usted no la pueda leer y entenderla por sí mismo. Lo que quiere decir es que usted no puede sacar conclusiones que usted quiera porque sí, sin tener en cuenta lo que Dios está diciendo en su palabra. Porque es la palabra del Espíritu Santo y Él ha dado luz en medio de ella. Y hacemos bien, amados, como congregación, en ajustarnos a la palabra de Dios, para conocer realmente a Dios, para glorificar a Dios y para que su iglesia crezca y Él sea glorificado. Y así terminamos y vamos a orar entonces para terminar. Bendito Padre, Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad y por tu cuidado para con nosotros, para con tu pueblo. Gracias porque tú nos has dado tu palabra, Señor. No nos dejaste a la deriva, no nos dejaste a las invenciones de nuestra mente ni los deseos de nuestro corazón, sino que nos diste instrucciones específicas y te ha placido a ti así dejarlas por escrito para que vez tras vez vengamos a ellas, Señor, y vez tras vez podamos ser alimentados y vez tras vez podamos darte gloria por lo que tú has hecho con nosotros en Cristo Jesús. Gracias, Padre, te lo pedimos en Cristo. Amén.